Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy, como veis, tenemos dos invitados. Tenemos un formato innovador, diferente, en el que vamos a tener un debate fluido, improvisado, aunque con mucha experiencia, muchos años de experiencia detrás de las diferentes valoraciones, opiniones, anécdotas que se van a comentar en el día de hoy. Y también queremos haceros partícipes. Hemos innovado y vamos a plantearos unas preguntas desde ya que os aparecerán en pantalla con el objetivo de poder personalizar las preguntas y las respuestas que os daremos a lo largo de esta próxima hora y media. El objetivo es que aprendáis lo máximo posible, que os aporte el máximo valor a nivel profesional que podáis y por tanto os invitamos a responder estas cuatro preguntas, que es un momento, para que después de presentar a Juan, después de presentar a Antonio, veamos conjuntamente con vosotros los resultados y por tanto personalicemos la hora y media que viene a continuación a la audiencia que hoy estáis aquí. Paso a presentar mientras respondéis a los ponentes. Por un lado nos acompaña el coronel Juan Antonio Salgado. Ya ha hecho otra masterclass con nosotros, que seguramente muchos de vosotros pudisteis asistir, interesantísima, sobre inteligencia estratégica y prospectiva en las Fuerzas Armadas. A nivel profesional, para el que no lo conozca, ha pasado por múltiples destinos a lo largo de toda su carrera, aunque su trayectoria profesional en el entorno militar básicamente ha estado focalizada en dos áreas. Por un lado, la Brigada Paracaidista y, por el otro lado, el Estado Mayor de la Defensa. En la actualidad forma parte del equipo asesor del jefe del Estado Mayor de la Defensa, del GEMAT, en aspectos de carácter estratégico, militares y geopolíticos. El coronel ha realizado numerosos cursos militares que no voy a pasar a detallar porque estaríamos aquí parte de la hora y media dedicada a toda la formación, pero es formación de altísimo nivel, especializada tanto al nivel táctico como al nivel estratégico y operacional, en el plano nacional y en el plano internacional. En el ámbito civil, a su vez, es máster de seguridad y defensa en la Complutense y el CSDEN. En el plano de misiones internacionales, Coronel Salgado ha formado parte de varias. Destacar Bosnia, Kosovo, Eritrea, Afganistán y Túnez entre sus principales misiones. Durante su experiencia internacional ha ocupado puestos de responsabilidad en la conducción de operaciones y cuarteles generales tanto en España como en la OTAN, la Unión Europea o Naciones Unidas. Coronel, bienvenido. Un auténtico placer tenerte hoy aquí. Un auténtico placer volver a estar con vosotros. Muchas gracias. Como veis, hoy también nos acompaña Antonio Herrera. Seguramente muchos ya le conozcáis por haber sido profesor o mentor vuestro en el máster de analista de inteligencia o en el máster de analista internacional y geopolítico de LISA Institute, así como otros cursos que también ejerce la docencia. Pero para aquellos que no conozcáis su currículum en detalle, deciros que en la actualidad ocupa el cargo de director de Relaciones Institucionales de LISA Institute y que, en resumen, es experto en inteligencia geopolítica y seguridad internacional. Empezó su carrera en el Ejército de Tierra como oficial de seguridad y rápidamente pasó a recursos humanos y asuntos relacionados con la docencia, pasando en el 98 a jefe de equipo en operaciones de recopilación de información, tema que trataremos en el día de hoy. En el año 2000 empezó su trayectoria internacional como Operations Assistant en los headquarters de Eurofor, European Rapid Operational Force, en Italia. En el 2003 formó parte de la OTAN desde Bosnia-Herzegovina, contribuyendo, también hablaremos de hoy, en operaciones psicológicas, PSYOPs. En 2004 prestó servicio como oficial de proyectos de seguridad en ISAF, desde Kabul, en Afganistán, y posteriormente ejerció como oficial de enlace para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España desde La Habana, en Cuba, por lo que al final ha prestado servicios en todos los continentes a nivel internacional. En el 2012 formó parte de la European Union Naval Force como oficial de seguridad, desarrollando políticas de análisis de riesgos y amenazas
desde la República de Yibuti, en África Oriental. También hablaremos hoy de temas relacionados con esa función. Desde el 2013 hasta hace pocos años ha estado estrechamente vinculado a la gestión, administración y mejora de las bases de datos y sistemas de información, tanto en la OTAN como en la OSCE, donde llegó a ocupar el cargo de director del Centro de Gestión de Información y Monitorización del Conflicto de Ucrania. En su último destino estuvo en el mismo cargo, pero en la misión de monitorización de la Unión Europea en Georgia, ambas regiones de especial interés desde la invasión rusa de Ucrania. En el ámbito académico, a su vez, tiene múltiples cursos, mucha formación, tanto militar como civil, principalmente relacionada con la gestión de crisis, la prevención del conflicto, paz, defensa, seguridad internacional, inteligencia, relaciones internacionales, también administración y dirección de empresas, entre otros estudios relacionados con la estrategia y la prospectiva. En el ámbito docente, como decía, es profesor del máster de analista de inteligencia y del máster de analista internacional y geopolítico. Presentados todos, recordaros que esta masterclass forma parte de las más de 50 sesiones en directos que realizamos en el contexto, concretamente, del máster profesional de analista de inteligencia, que como sabéis, máster universitario, 100% online, en el que, al igual que Juan, al igual que Antonio, todos los profesores son profesionales en activo en la materia que imparten, enseñan siempre desde la experiencia, desde la práctica, mentorizando a los alumnos y, por tanto, no quedándose en la teoría, en las ideas, en lo abstracto, que suele caracterizar en general la academia, sino bajándolo a la realidad con el objetivo de profesionalizar a todos vosotros, a los alumnos, en conocimientos y habilidades útiles a nivel profesional, desarrollando en vosotros pensamiento crítico, lateral, aprendiendo habilidades de dirección y planificación de la inteligencia, obtención, procesamiento, análisis, difusión, retroalimentación de todo el ciclo. Hablaremos de ello en el día de hoy. Y todo ello, además, a nivel internacional y de forma práctica con otros compañeros, alumnos, que os acompañan durante los 9 meses que dura el máster. Por lo que aquellas personas que estéis interesados en este máster, en este programa superior, recordaros que hay inscripciones abiertas, tenéis que acceder a lisainstitute.com y inscribiros a la entrevista donde os podremos asesorar, recomendar y admitiros para la próxima edición que empieza en los próximos meses. Para aquellos que asistís por primera vez a una masterclass de LISA, hemos preparado una batería de preguntas que nos han hecho llegar los alumnos del máster para que le formulemos a Juan y Antonio a modo de debate y de forma muy interactiva, pero todos aquellos que queráis formular preguntas, por favor, podéis hacerlo a través del chat, a través del canal de preguntas y respuestas, que a medida que vayamos abriendo diferentes bloques durante la sesión de hoy, podremos ir seleccionando aquellas más relevantes, más útiles, más interesantes o que más se repitan para poder comentarlas tanto con Juan como con Antonio. Fenomenal. Pues dicho esto, si os parece, cerramos la encuesta para compartir los resultados de la misma que podéis ver en pantalla, pero para el que no lo vea por estar desde el móvil, conduciendo, que me consta que hay algunos que nos escuchan mientras conducen, deciros que en el sector profesional predominante es otros. Imagino que en ese otros es mucha gente que no quiera significarse y decir dónde está destinada, es lógico. Aquellos más valientes sí que han contestado y predomina un 11% de Fuerzas Armadas, un 10% de servicios de inteligencia, posteriormente vendría 7% de departamentos de seguridad de empresas, 6% empresas que ofrecen servicios de inteligencia a sus clientes, 4% departamentos de inteligencia de empresas y 2% organismos internacionales. 49% de otros pueden ser personas que quizás no están trabajando aún, o no están trabajando en el sector, o trabajan pero en otros sectores, o tienen mucha reserva y no nos han compartido ese dato. Sí, La segunda... perdona, incluso Daniel, policía es el máximo, 12%. Perdona, gracias Antonio, efectivamente. Policía es el máximo, 12%, después viene Fuerzas Armadas y lo que he mencionado yo. Efectivamente, así es.
por lo que predomina seguridad, defensa e inteligencia. Sector público y luego sector privado. En cuanto a la pregunta de si estás trabajando al día de hoy aplicando la inteligencia, el 51% ha contestado que sí, el 49% ha contestado que no. Coincide con ese otros, por lo que quizás es personas que quieren adentrarse en este mundo para que lo podamos tener en cuenta durante la sesión. A la pregunta de en qué fase del ciclo de inteligencia te interesa ampliar tus conocimientos y habilidades, la inmensa mayoría responde análisis de inteligencia, pero hay que tener en cuenta que el 36% ha contestado que le interesan todas las fases del ciclo en su conjunto, desde dirección, pasando por obtención, análisis y difusión, por lo que interesante la respuesta. Luego proseguiríamos con obtención, UMI, NOSIN, inteligencia de imágenes, 39%. Difusión e informes un 13% y dirección y planificación un 12%, para que también lo podamos tener en cuenta, que predomina obtención, análisis, así como todo el ciclo. Y por último, a la pregunta de si tienen formación especializada en inteligencia, el 56% contesta que no y el 44% ha respondido que sí, para que también podamos tener en cuenta que no todo el mundo es experto en inteligencia y por tanto pues tenemos que quizás empezar por el principio y de ahí ir construyendo a lo más específico o más especializado. Pues muchas gracias a todos por participar y si os parece pues pasamos a abrir el primer bloque. El primer bloque que hemos llamado bloque de introducción y terminología para sentar pues esas bases sobre las que luego construiremos, ¿no? Y la primera pregunta que os formulo, empezando, por ejemplo, por ti, Juan, es ¿qué entendemos, qué entiendes por inteligencia? Bueno, básicamente, para mí la inteligencia es un proceso que se sustenta en tres pilares básicos, ¿no? Un proceso de obtención dirigida, es decir, nosotros tenemos que obtener algo dirigidos por alguien con una finalidad clara, que es elaborar información, que eso sería el segundo pilar, y con dos para qué muy determinados, ¿no? Que es saber cuáles son las amenazas que se ciernen sobre nuestra organización. Y lo segundo, y creo que para mí una de las cosas más fundamentales es facilitar al comandante, al jefe, al mando, su decisión. O sea, nosotros lo único que hacemos es organizar, conformar, empaquetar y ofrecer al jefe todo lo que nosotros podemos obtener y elaborar con la finalidad esa, de que le facilitemos a él su periodo de decisión y su decisión final cuando la tenga que tomar. Y bueno, yo, si me permites, incluso añadiría lo que ha comentado Juan, que es totalmente es así, ¿no? Un concepto más global, quiero decir, inteligencia está en todo. La inteligencia se necesita para cualquier acto que hagamos en la vida, incluso. La inteligencia hace falta en cualquier dominio, en cualquier entorno. Estemos hablando de un entorno empresarial, en un entorno de organismo internacional, que hablemos en Fuerzas Armadas o policial. Está incluso en la vida diaria, ¿no? Cualquier necesidad de conocer siempre al final va a acabar en obtención de información, plasmarla con datos en inteligencia y que sirva para la toma de decisiones. Por último, simplemente añadir que normalmente en el máster de análisis de inteligencia empezamos explicando que, en línea con lo que ya ha comentado Juan y Antonio, que hay tres acepciones, ¿no?, de inteligencia en este sector. Inteligencia como organización, servicio de inteligencia, ¿no?, sería una definición, o departamento de inteligencia. También podríamos utilizar inteligencia como proceso, que es el ciclo de inteligencia, que ahora hablaremos. Y luego inteligencia como producto, que es el producto resultante de la aplicación de ese ciclo que ayuda al decisor a tomar esas decisiones que comentaba tanto Juan como Antonio, y serían las tres grandes acepciones sobre las que luego podemos construir, ¿no? Y voy a la segunda pregunta, que es, hemos hecho referencia al ciclo, es un constructo teórico que normalmente se utiliza para facilitar
la doctrina y la docencia y el aprendizaje y la práctica y también la coordinación de cualquier profesional que trabaja en inteligencia, pero sí que me interesaría que nos dierais una descripción o, según vuestra opinión, cuál es el ciclo que representa mejor, cuántas fases, por qué, según vuestra propia experiencia. Por favor, Antonio. Por mi lado, yo lo que es el ciclo de inteligencia como tal, digamos que es un proceso sistemático, un proceso que nos sirve para poder tener una herramienta a fin de llevar a cabo un sistema, una directriz, una know-how, una forma de proceder y así obtener a partir de datos en concepto general o información en concepto general, pues a partir de esos datos obtener inteligencia útil precisamente pues para esa toma de decisiones que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues normalmente se utiliza una serie de fases en ese ciclo de inteligencia general adoptada por muchos organismos internacionales, como puede ser la Alianza, la OTAN, como puede ser instituciones o ejércitos propios de naciones, incluso organismos internacionales, como puede ser la OSCE, Unión Europea o Naciones Unidas. Y claro, la aplicación de eso es según los objetivos que se buscan. Entonces, ¿cómo serían las fases genéricas? Para mí, se dividirían en por un lado, la dirección o planificación, que hace falta definir claramente esas necesidades, esas prioridades que hay para la necesidad de conocer que tiene el jefe o la persona o la institución que tiene que tomar decisiones. Por otro lado, lo que es la recolección de esa información, cómo voy a obtener esa información, qué herramientas voy a utilizar, y ahí tenemos con las fuentes humanas, con imágenes, con fuentes abiertas y otra serie de aspectos. Luego estaría ese procesamiento, explotación de esa información que tengo, con unos analistas sacando esa información que realmente es importante debido a esa infoxicación que muchas veces tenemos, o sea, tanta información que es difícil gestionarla de forma eficiente. Luego yo destacaría la diseminación, hay que distribuirla según los criterios en forma, en tiempo que sea el adecuado para esa toma de decisiones y según los medios y herramientas de seguridad que se hayan aprobado. Y por otro lado, una evaluación, yo incluso metería el concepto de evaluación y retroalimentación, que sirve precisamente para saber si ese proceso que hemos realizado en el ciclo de inteligencia es verdaderamente eficiente y al final pues obtenemos unos datos que eran los esperados, ¿no? Eso sería el resumen desde el punto de vista. Juan, si tienes algo que aportar, adelante. Yo coincido plenamente con lo que acabas de decir. Las fases clásicas en las que yo he trabajado y realmente en las que me siento cómodo son las que has dicho tú: dirección, obtención, elaboración y difusión. Es cierto que me gustaría añadir alguna cosilla en torno a cada una de ellas. En lo que se refiere a dirección, evidentemente es clave saber qué, pero considero que también tenemos que saber cuándo. O sea, el hecho de que el comandante nos diga, el mando nos diga lo que quiere saber, también lo que nos debe decir es cuándo lo quiere saber. De nada sirve una información brillante si está fuera de tiempo. En lo que se refiere a obtención, evidentemente, lo que has dicho tú, Antonio, a lo que nos obliga es a conocer nuestras propias capacidades para poder asignar a los distintos medios de obtención esas necesidades. En lo que se refiere a la elaboración, hay dentro de esa subfase, hay un par de acotaciones que sí que me gustaría destacar. Uno, en ese periodo de elaboración es cuando tú recibes una información os pongo ejemplos, o trato de poneros ejemplos. Tú recibes una información que tú consideras que es vital para alguno de tus órganos subordinados y que inmediatamente abres la puerta y la despachas hacia él. Es lo que llamamos nosotros difusión en oportunidad. Y que nada tiene que ver con la difusión de la inteligencia que tiene que ser oportuna. Es decir,
lo que habíamos comentado segundos antes. Realmente el comandante, el jefe, tiene que recibir lo que él demanda en el tiempo que él demanda. Y luego, pues, evidentemente, pues lo que es el análisis, integración. Pero básicamente coincido plenamente contigo, Antonio, en lo que son las cuatro fases del ciclo y cómo se desarrollan, teniendo en cuenta, como bien has dicho tú, que este ciclo no es un dispara y olvida, es decir, damos inicio al ciclo y finalizamos el ciclo. El ciclo es como una lavadora, empieza a girar y la lavadora sigue girando. Como dices tú, lo que le hace iniciar el segundo giro es esa retroalimentación que yo considero que es clave en todos los aspectos. Por añadir algo que a mí me aportó valor la primera vez que me explicaron el ciclo, y es, me ha gustado lo de la lavadora porque es muy gráfico, pero una explicación parecida y complementaria que me contaron era que al final todas las fases están conectadas entre sí, no solo siguiendo ese itinerario que es el lógico y el previsible, pero al final la realidad, cuando eso se plasma en una organización, es que el de obtención acaba hablando con el analista sin pasar por procesamiento, y que el analista acaba hablando con la dirección, y que el que hace el informe acaba hablando con el obtenedor sin pasar por el analista, y acaban produciéndose, como en cualquier organización, relaciones informales que también enriquecen, pero que pueden también ser un hándicap y dificultar la cooperación, coordinación y la coherencia de todo el ciclo, y que por tanto eso es un modelo teórico que luego en cada organización se tiene que aterrizar, y que en cada aplicación del ciclo a su vez puede sufrir variaciones, ¿no? El reto de cualquier director de inteligencia es intentar que se cumpla y ofrecer esa retroalimentación constante a todos, siendo cada propia fase un ciclo en sí mismo, para poder acelerar, como comentaba Juan. El verlo como estrella, el ciclo, también permite entender ciertas relaciones entre los diferentes actores que forman parte, y que en el día de hoy vamos a poner el foco en dos. En futuras masterclass puede que nos centremos más en la parte de dirección y planificación, o en la parte más de procesamiento, o incluso en la parte más de difusión, informes, retroalimentación, que son fases todas ellas imprescindibles, como comentaba Antonio y Juan, pero hoy hemos venido a centrarnos en dos que suelen ser aquellas que posiblemente alberguen dos responsabilidades. Todas son fundamentales, pero dos responsabilidades clave y que más interés suscitan, y que suelen además ser cargos y nomenclatura que se usa en organigramas o en monografías de puesto de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, para dotarlas un poco de conocimiento, como daremos hoy. Así que definamos bien qué entendemos por analista de inteligencia, que es lo que trataremos, y qué entendemos por agente de obtención. En función del país, sobre todo esta segunda, en función de la organización, de la cultura de inteligencia, se denomina de una forma o de otra. Nosotros hemos escogido agente de obtención porque creemos que representa mejor su aplicación en el sector público y privado, pero hay múltiples nomenclaturas. Por avanzar rápido en este bloque, que ya nos hemos comido el tiempo, simplemente deciros que cuando hablaremos de analista de inteligencia nos referimos a cualquier tipo de analista que analice datos e información, o también inteligencia, para la producción de inteligencia, para la producción de conocimiento útil para la toma de decisiones. Eso es lo que entendemos por analista de inteligencia. Cuando hablemos de agente de obtención, nos referiremos principalmente a agentes HUMINT, inteligencia de fuentes humanas, sin perjuicio, como ocurre hoy día, que ese agente también puede utilizar OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, o incluso inteligencia de imágenes u otros tipos de inteligencias, como puede ser inteligencia de señales, entre otras. Nos vamos a circunscribir, sobre todo por hacerlo pedagógico y por no diversificar demasiado, en agentes de obtención HUMINT, para que entendáis todo lo que venga de aquí en adelante. Y con esto, si os parece, Antonio, Juan, abrimos el bloque de roles y responsabilidades, atendiendo a las preguntas que nos han hecho llegar los alumnos. Juan. Si me permites, una acotación pequeñísima. Sí. En lo que se refiere a agente de inteligencia,
un agente de inteligencia es un fusionador. Es decir, es, como digo yo, el crisol donde todas las disciplinas clásicas que se divide la inteligencia, UMI, NOSIN, IMIN, SIGIN, MASIN, ahí se mete todo. Y es ese analista que procede a la fusión, el que termina de colocar las piececitas de ese puzzle. Esa es la cuestión. Y a lo mejor yo creo que es la cuestión más gráfica, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de analistas de inteligencia con los que yo he trabajado beben de todas estas disciplinas en las que se taxonomiza la inteligencia, reciben sus comentarios que lo reciben, pero son ellos los que terminan de recomponer el puzzle. Por eso te decía que a mí me gusta aunque no sea excesivamente académica, el término este de fusionador, que es lo que te da la idea de lo que realmente se hace. Parece muy, muy oportuno y es un matiz profesional que aporta muchísimo valor. Esa integración, ¿no?, de todos los canales o fuentes que al fin y al cabo contribuyen a la obtención y que necesita el analista, por lo que ese agente de obtención o agente de inteligencia al que haremos referencia no tiene por qué solo hacer UMINT, solo hacer OSINT o solo estar especializado, y en el día a día ocurre. Y si queréis os lanzo esta primera pregunta, adelantando ya alguna que teníamos previsto hacer, que es la segmentación organizativa. Por vuestra experiencia, la especialización es necesaria, pero ¿hasta qué punto puede ser un hándicap que encorseta a los profesionales y que implica tener que tener muchos más especialistas para poder conseguir esa integración? Por ejemplo, Antonio. Y pues yo te voy a basar en mi experiencia, ¿no?, en distintos organismos internacionales. Por ejemplo, en OTAN, pues en J2, en el Departamento de Inteligencia, pues allí la política que había o la tendencia era claramente a dividir los analistas en especialidades, entre otras cosas, porque se requiere de conceptos muy técnicos en distintos dominios. Por lo tanto, hacía falta un inteligente, no solo un analista militar, no hacía falta analista naval o analista especializado del aire, o había falta un analista económico o un analista social. Entonces, se llega verdaderamente a una especialización muy clara, muy definida. No obstante, sí que creo, por la experiencia acumulada, que no hay que olvidar nunca que es muy importante la transversalidad. O sea, cuanto más conocimiento tengamos de los distintos aspectos, nos servirá mucho más para poder hacer unos informes de inteligencia más apropiados, eficaces y que conduzcan verdaderamente a soluciones, ¿no? Entonces, es el caso, por ejemplo, el otro día estuve hablando con una persona que hizo máster de analista y además pues es periodista. Entonces, ¿qué pasa? Esa doble visión, por un lado, de investigación, de procesos de investigación, por ejemplo, como profesional de la prensa, de realizar estos tipos de productos, ya tenía una mentalidad y una forma de hacer cosas automáticas. Si además le unes con conocimientos de inteligencia, con el máster que realizó, más trabajos en puestos de unidad de inteligencia corporativa de empresa, pues unes una especialidad con la otra, con lo cual te da una capacidad mucho mayor. O sea que especialidad sí es necesaria, pero no olvidemos que esa especialidad si la añades con tecnología, conocimiento en tecnología, conocimientos determinados en alguna disciplina, como puede ser, por ejemplo, el periodismo, pues por supuesto te servirá para aumentar la riqueza de esos productos que vas a elaborar, ¿no? Es lo que pienso. Sí, por mi parte yo pienso algo parecido. Yo siempre que cuando me preguntan o cuando en algún momento he tenido que dar alguna conferencia,
A mí me gusta decir que en cuestiones de inteligencia no hay términos absolutos. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Me intento explicar. Es evidente que el máximo rendimiento se alcanza cuando el analista lleva un determinado tiempo, más que menos, desarrollando un trabajo. Entre otras cosas porque desarrollas lo que se llama la visión en perspectiva. Realmente desarrollas ciertas sensibilidades que cuando estás recién llegado, pues no las tienes en absoluto. Pero lo que sí que es cierto es que probablemente esas sensibilidades al final puedan revertir en distintos sitios. Es decir, probablemente la sensibilidad de un fusionador, si se le pone a obtener, pues realmente esa obtención sea mucho más eficaz. Y probablemente la sensibilidad de ese fusionador, después de haber pasado por periodos de obtención, pues realmente le dé una visión general para que cuando esté dirigiendo operaciones o esté dirigiendo el ciclo tenga una visión mucho más compleja. Entonces, la dificultad que creo que ahí es donde versa el asunto, es cuál es el tiempo límite de permanencia en cada sitio. Entonces, la máxima rentabilidad tiende a acentuarse cuanto más tiempo estás, pero luego también hay que tener en cuenta que algunas veces luego se sufre una caída en el rendimiento. Con lo cual, yo creo que sería interesante favorecer una cierta especialización y un cierto movimiento. Hemos hablado de especialización, hemos hablado de que ese especialista necesita necesariamente contar con otros conocimientos y habilidades transversales para poder integrar su trabajo en su día a día esos conocimientos. Pero si os pregunto, ¿existen tipologías de analistas de inteligencia? En caso de que sí, ¿cómo los clasificaríais? Por ejemplo, Antonio. Bueno, sí, podemos hablar de que existen esas tipologías, esas divisiones, podemos decir, dentro de especialidades dentro del mundo de inteligencia como concepto general, ¿no? Dentro, por supuesto, habría que aplicarlos a los dominios o a las situaciones reales en las que estemos valorando. Pero tipologías como analistas de inteligencia se pueden dividir principalmente, como hemos comentado antes, en especialistas en gestión de fuentes, sean de humanas, UMIN, en SIGINT, en GeoINT, OSINT o, por ejemplo, IMINT, ¿no? Son especialidades dentro del mundo de inteligencia que se utilizan y que es muy normal, pero que es importante, como hemos comentado anteriormente, conocer todas ellas para poder realizar una toma de decisión o una información que dé garantías. ¿Qué pasa? Que, a ver, en cada institución las necesidades son distintas, los objetivos son distintos, la conducción de operaciones es distinta, según sean civiles o de ámbito militar. Con lo cual, la necesidad de inteligencia, como tal, concepto de inteligencia, pues va a variar, ¿no? Por lo tanto, hay que adecuar ese ciclo de inteligencia, esas especialidades, esas tipologías, precisamente, a esas necesidades propias que tiene esa situación que estamos viendo, ¿no? La especialización en el ámbito militar, en el ámbito empresarial, en el cibernético, no olvidemos, muy importante, esos conocimientos que hay que tener de esos ciberataques que podemos recibir. En el tema político es fundamental. Entonces, todo esto conlleva a que hace falta estos especialistas, estas tipologías de personas para poder optar a resultados, pero, y ya como resumen, es importante, es muy necesario saber en qué ámbito, en qué dominio estamos desarrollando nuestra actividad de inteligencia para que verdaderamente dé esa eficacia que estamos buscando. Juan. Yo por mi parte, a lo mejor soy un poco más cartesiano que Antonio en el sentido de lo que es organizativamente.
lo reconozco, es en parte debido a mi deformación profesional, ¿no? No sé, no soy un especialista en obtención UMIN, pero creo que sería la única tipología un tanto específica que yo señalaría dentro del ámbito de inteligencia. Todas las demás yo creo que son analistas adscritos a cada una de las distintas divisiones que conforman la inteligencia. Recordemos lo que habíamos dicho antes, IMIN, SIGIN, MASIN, AKIN, etcétera, etcétera. Entonces, los analistas, los obtenedores UMIN, como consecuencia de que su herramienta de trabajo es el contacto personal y el manejo y manipulación de fuentes, mi percepción es que tienen que tener una habilidad natural. El resto de analistas adscritos al resto de las divisiones de la inteligencia, yo creo que realmente la clave es la instrucción, el adiestramiento y los procedimientos. Hay gente, yo me he encontrado en mi trabajo gente que realmente dice, es que este ha nacido para manipular fuentes. Y lo ves y lo sientes, ¿no? Y ves que su resultado es brillante, ¿no? Pero por contra, yo siempre he sido un convencido de que la mejor improvisación es la que se prepara. Nadie nace aprendido. Entonces, lo que hay que tener es paciencia, dedicación e intensidad. Colocas a cada una de la gente que te llega, le sometes a un programa lógico de instrucción y adiestramiento y es muy probable que obtengas grandes analistas en las distintas especialidades. Entonces, es lo que intentaba hacer ese deslinde, ¿no? A lo mejor únicamente el asunto UMIN, tratarlo como una especificidad propia y el resto de las disciplinas de inteligencia someterlas cada uno a distintos programas de instrucción y adiestramiento, pero realmente es eso, no creo que se necesite, o por lo menos es la sensación que yo tengo, no creo que sea tan necesario tener una predisposición natural para ser analista de imágenes o ser analista IMIN o ser analista SIGIN. Esa es mi percepción. Habéis Sí, descrito... si me Adelante, permite un Antonio. momento, Adelante. solamente comentar que es cierto, bien, salvo, pero incluyo que, por ejemplo, yo cuando estaba en OSCE, en Ucrania, como jefe de los servicios de información, teníamos equipos IMI, teníamos equipos fuentes abiertas. ¿Qué pasa? Que el fuentes abiertas, el especialista de fuentes abiertas era periodista también, tenía una experiencia en temas de tratar noticias. Y claro, esa persona se notaba, o sea, sabía perfectamente, sin haber hecho ningún curso específico o sin, en ningún entorno, pero al ser periodista, al tener que buscar la noticia, sabía perfectamente buscar noticias en entornos y en otros idiomas, como era el propio en este caso, el ruso, que era verdaderamente de fuentes primarias, que verdaderamente daba una calidad muy importante. O sea, quiero decir que aparte de eso, esos conocimientos, el analista tiene que saber en este caso idiomas, en este caso tiene que saber pues cómo gestionar, dónde buscar, qué da más fiabilidad, qué no da más fiabilidad, redes sociales. O sea, que el añadir la figura de periodista le daba un valor de realce. Lo mismo pasaba con el equipo de analistas de inteligencia, de imágenes. ¿Qué pasa? Que eran profesionales que habían estado en Fuerzas Armadas, en países anglosajones, en muchas misiones, y claro, llevaban un bagaje de 15, 20 años dedicado a interpretación de imágenes, y claro, esa persona, el analista normal, no tenía esa capacidad, porque necesitabas, como has comentado antes, una experiencia de años de interpretación y de entender esa imagen que recibía, ¿no? Incluso en toldos, tapando el vehículo en cuestión, sabían qué tipo de vehículo había debajo de ese toldo, ¿no? Entonces, llegabas a niveles realmente que yo me hacía cuadros, porque decía, ¿cómo puede llegar este señor? ¿Qué quiere decir? Que esa especialización, esa técnica en descifrar esas imágenes, pues lo puede llevar solo el que se ha dedicado, el que tiene esa experiencia, que tiene conocimiento y el que sabe sobre esa temática en cuestión, ¿no? Que lo usaba el analista luego, porque esa fotografía iba al analista
y el analista era el que luego ya sacaba entonces el informe correspondiente. Solo quería comentar eso. Antonio, te lo compro absolutamente. Aparte de la instrucción y el adiestramiento, la clave es la experiencia. Correcto. Por complementaros y sobre todo pensando en ese 12% que nos ha dicho que está interesado en la fase de dirección y planificación, ya sea porque dirigen unidades o departamentos de inteligencia, al final, y aunque quizás dejemos fuera de la foto algunas excepciones, las tipologías son importantes y la organización de la unidad de inteligencia también es importante. Entonces, en términos generales, ¿estaríais de acuerdo que esos tipos de analista de inteligencia podrían ser normalmente en función del canal principal que dominan, UMI, NOSINT, IMINT o cualquiera del resto de disciplinas, así como también hay estructuras organizativas que no lo hemos comentado, pero que se suele hacer así, sobre todo en organizaciones muy grandes con muchos recursos, donde a su vez se especializan por regiones geográficas, ¿no? Que hay analistas de inteligencia especializados en OSINT y además en Norte de África, en OSINT y además en entorno de Europa del Este. ¿Estaríamos de acuerdo con estas dos segregaciones, tipología de fuentes y geografía? Absolutamente, yo creo que sí. El problema viene dado en la disponibilidad de personal. Evidentemente, Daniel, lo que acabas de proponer, yo creo que sería una solución de máximos y en la que todos los servicios les gustaría formar parte, ¿no? El problema viene cuando las disponibilidades de personal se limitan. Entonces, ya tienes que ser mucho más austero a la hora de proponer nuevas organizaciones. Pero evidentemente, en caso de que se disponga de personal, yo creo que lo que acabas de proponer es una solución brillante. Y a colación Sí, de los recursos limitados, a colación de los recursos limitados, que es una constante siempre, también me consta que tenemos asistentes que están en el mundo de la empresa privada, gran empresa, o incluso en departamentos de inteligencia, o incluso en empresas de servicios, ¿no? Como nos decían en la encuesta, hay un porcentaje, un 6% de asistentes que están en la empresa ofreciendo servicios de inteligencia y que también tienen recursos limitados, obviamente. Si hubiese que externalizar alguna de las fases del ciclo por falta de recursos internos, ¿cuál creéis que es más externalizable de todas y por qué? Uf, es difícil. Vamos a ver. Mm, el cuerpo me pide decir que probablemente sea la difusión. Eh, Porque probablemente quiero pensar que ajustado a una serie de patrones o plantillas, la difusión se puede realizar casi casi por sistema. El problema viene cuando la difusión realmente tiene que ser ágil y no entra en ningún tipo de patrón ni de cliché. Eso por una parte. Otra de las fases que yo creo que se puede externalizar es la obtención en ciertas disciplinas. La obtención SIGINT se puede externalizar, la obtención IMIN se puede externalizar, todas las obtenciones técnicas. Hay empresas que en el mundo civil son capaces de llevar a cabo ciertas tareas, pero solamente es algo que vislumbraría en este momento, ¿no? Tendría que darle un par de vueltas, pero es lo que en este momento me asalta inicialmente. Lo que sí que creo, y vamos a hacer el razonamiento a la inversa, que no se podría externalizar sería la dirección y la elaboración. sí, yo eso quería comentarte. La dirección, por supuesto que no, porque eso tiene que estar a cargo de la empresa o de aquellas personas que tienen que tomar decisiones, saber hacia dónde vamos. Y yo, por supuesto, para mí sería los medios de obtención humanos, ya que hablamos de UMI, como elemento
o herramienta fundamental que vamos a tratar en esta masterclass, y para mí es, por supuesto, el más difícil, ¿no? Porque una empresa, y lo hemos comentado alguna vez con alguna empresa, con alguna corporación que necesita información en algún país en el extranjero, pues obtener esa información es difícil. O sea, como no vayas allí o no tengas algún tipo de acuerdo, concierto o relación con locales de allí para obtener esa información que se necesita, como estamos viendo hoy en día, en situaciones de una gran volatilidad, cambiantes, necesita siempre a gente, a personas que estén en zona, ¿no? Eso ocurre en las grandes instituciones, en las unidades, en Fuerzas Armadas, por ejemplo, o en organizaciones civiles, ¿no? Siempre hace falta tener gente. Yo me acuerdo en Ucrania, pues en el Donbass teníamos patrullas. Esas patrullas eran las que fuentes primarias de información diaria, humana, de saber exactamente qué ocurría en los pueblos, en las aldeas muy difíciles de acceder, cerca de la frontera con Rusia. Entonces había que estar allí con esas patrullas que iban periódicamente por allí. Esa herramienta es fundamental para obtener esa información. Entonces, esa parte para mí sería la indicada para digamos, gestionarla por un tercero ante una situación en la que necesitas información clara, precisa y concisa de la zona donde tú vas a hacer inversiones o tú tienes pensado pues realizar una serie de acciones que realmente va a condicionar la evolución de la propia empresa, ¿no? Eso es lo que pienso. Coincido, Totalmente de acuerdo. la obtención es lo más externalizable, Mm. siendo ideal no externalizar nada, pero si hay que externalizar algo, quizás la obtención, sobre todo la más técnica, como comentabais, es lo más lógico y lo que se suele hacer. Abrimos el bloque de formación y habilidades requeridas. Hay un 50% de asistentes que estarían interesados en formarse y especializarse en inteligencia, pero inclusive imagino que aquellos que están trabajando en inteligencia necesitarán saber qué formación y habilidades el mercado y las necesidades de las instituciones requieren, exigen, ¿no? Cuando van a captar talento. En vuestra opinión, a día de hoy, ¿qué habilidades, no conocimientos, sino que qué habilidades específicas consideráis que necesita, por un lado, el analista de inteligencia y por el otro, el agente de obtención? Por ejemplo, pues no sé, Antonio, por ir invirtiendo. Bueno, para un analista necesita hoy en día de aspectos y habilidades fundamentales como puede ser saber gestionar la información que recibe. Estamos hablando de unas fuentes de información de gran capacidad, con lo cual hay que saber cómo gestionarla. Para eso se necesita unas herramientas específicas para poder sacar, extraer exactamente la información que necesita. Un aspecto que quería ahora destacar es que cada vez hay menos, el corto plazo para toma de decisiones va reduciendo, cada vez hay que presentar informes con un tiempo cada vez más corto, con lo cual hace falta, por lo tanto, tener esas capacidades o habilidades específicas para poder responder en tiempo y forma a las necesidades que hay, ¿no? Por lo tanto, tecnología, capacidad de gestión de la información, de esa información que obtenemos, las capacidades de, por ejemplo, analistas empresariales, analistas que tenga que ver con temas de empresa, está claro que tiene que conocer, pues, políticas estructurales, políticas del país, de la zona de interés, para poder tomar decisiones. Y todos esos aspectos creo, datos, por ejemplo, estadísticos, cómo interpretar la estadística, toda la información que recibimos, tanto aspecto cuantitativo para proceder y analizarla y sacar esos aspectos cualitativos que realmente van a ser necesarios. O sea que como analista sería principalmente esa, ¿no? Si entramos ahora aprovechando y que hemos hablado de UMIN, de agente operativo UMIN, que también ha sido una de mis especialidades
cuando estuve en misiones internacionales como agente de obtención de información, pues sobre todo, y como ha comentado anteriormente Juan, hay que tener unas habilidades de comunicación interpersonal. Es fundamental la capacidad de conectar con la otra persona, ¿no? Sensibilidad cultural. Hay que conocer ese país donde vas a estar, cómo vive, qué cultura tiene, qué aspectos son verdaderamente los importantes, ¿no? Y entonces, lo que ha comentado antes Juan, o sea, el agente UMI, pues de obtención, realmente tiene unas connotaciones especiales psicológicas, podemos decir. No sirve todo el mundo para ello, eso es así. Es como si eres un comercial y vas a vender ropa, pues hay personas que saben vender esa ropa o ese producto y hay otros que se ponen a explicar con el cliente lo que hay, pero no consigue vender nada, ¿no? Entonces, el comercial, hasta cierto punto, sería el agente UMI, ¿no? Saber venderse o saber cómo entender, cómo poder sacar esas necesidades que hay, ¿no? Eso, en rasgos así genéricos, es lo primero que se me viene a la cabeza de estos temas. Tú, Juan, si quieres comentar alguna otra cosa, también, adelante. Te tengo que reconocer que el ejemplo del viajante me ha gustado. Realmente Comercial, nunca, sí. no lo había identificado nunca, pero es toda la verdad, ¿eh? O sea, es así. O sea, hay gente que tiene habilidad, capacidad y vis para saber vender cosas y gente que por mucho que se intente no lo hace. En lo que se refiere a esto, a la parte de analista, pues no sé, a mí se me ocurrirían pues varias habilidades, ¿no? Primero, la capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. Yo creo que tenemos que tener claro una cosa. La inteligencia no se hace, uno no genera inteligencia de forma unicelular. No hay entes unicelulares de generación de inteligencia. Hay equipos que generan inteligencia. Y entonces, es importante saber trabajar en equipo y si tienes que liderar o coordinar un equipo, tienes que tener al menos ciertas dotes de liderazgo para poder despertar sinergias. Es muy gratificante cuando pones a trabajar la máquina y te das cuenta que la suma total es mayor que la suma de los parciales. Y eso gratifica mucho, pero hay que saber incardinar cada uno donde tiene que estar. Yo siempre he pensado que todos los analistas tienen un corazoncito y un ego, ¿no? Entonces, el problema es, o el reto, es intentar no jugar, sino hacer encajar los retos y las ansiedades de cada uno para que todo esto vaya en beneficio de la comunidad, ¿no? Eso por una parte. Luego, por supuesto, lo que decías tú, la idea es que el analista ha de focalizarse en objetivos. Ahora mismo, con toda la maraña de información que nos viene por encima, que supongo que hablaremos un poco de ella más adelante, o realmente sabes hacia dónde tienes que mirar, o si no, te difuminas y eres capaz de terminar en sitios insospechados, o sea, llegar a una serie de conclusiones que ni siquiera se te hubieran preguntado. Otra de las cosas que creo que el analista tiene que tener es capacidad de comunicación. Lo que tengas que comunicar tienes que comunicarlo de una manera clara y concreta, y a lo mejor concisa, y durante un espacio de tiempo determinado, pero tienes que ir al grano. Lo que no puedes pretender es, un ejemplo, si te dan 5 minutos, en esos 5 minutos enterrar al jefe en información. No, tienes que saber lo que es importante y comunicárselo directamente al jefe. Y luego una cosa que yo creo que por típica y tópica no hay que olvidarla, que es el dominio de los idiomas. Al final la información corre por los circuitos que los que corren. Y seamos serios, señores. O hablamos inglés, o hablamos francés, o hablamos árabe, o si no, nos estamos quedando muy fuera de juego. Sí, incluso yo añadiría a lo que has comentado, que al jefe de misión o al jefe de las operaciones, nosotros los españoles pues somos muy dados, y los iberoamericanos en general, muy dados a producir informes de inteligencia con muchas
muchas palabras, ¿no? Dando, digamos que un estilo barroco. Entonces el sistema anglosajón sabemos que es conciso y preciso, da las ideas, una frase y fuera, ¿no? Entonces hay que intentar ir hacia ese modelo anglosajón, ¿no? O sea, como has comentado antes, directo y preciso, y hacer un informe de inteligencia si hace falta, directo, preciso, con datos si hace falta, pero con imágenes también, muchas veces la imagen es mejor que 1000 palabras, como se dice, pero que sea claro y preciso. No hay que extenderse porque el commander en cuestión no te va a dar más tiempo y tienes que presentar en una exposición de una diapo las ideas tuyas y tienes una diapo y tienes que hablar del área de operaciones, la situación actual. Entonces, no hay más. Por lo tanto, tienes que sudar para poder sintetizar, analizar y poner y plasmar esa idea, fuerza que va a servir para poder entonces llegar a lo que tú quieres, ¿no? Ese mensaje que quieres mandar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Varios complementos que no he escuchado que comentabais que creo que pueden sumar a la intervención. En cuanto a analista de inteligencia, pensamiento crítico, la humildad de cuestionarse a sí mismo, el tener ese perfil curioso, investigador, perspicaz, de saber leer entre líneas, de ver más allá de lo que el resto de personas ven, capacidad de síntesis, como comentaba Antonio, y, y al final, a su vez, tener la capacidad de trabajar en equipo, que es fundamental, porque salvo en las películas, en la realidad es imprescindible para compensar los sesgos cognitivos, los esquemas mentales que todos tenemos, el compensar con lo que opinan, analizan, valoran otras personas de nuestro entorno cualificadas para reducir, ¿no?, esos sesgos y acabar teniendo un análisis heterogéneo, integral y holístico, ¿no?, como dicen, de lo que estamos investigando o analizando, ¿no?, para poder ser un poco más objetivos o tender a esa utopía de la objetividad absoluta. En cuanto a analista de inteligencia. Y en cuanto a agente de obtención, creo que habéis cubierto, y el ejemplo del comercial creo que es redondo, porque quien es buen comercial suele ser buen agente humint y viceversa. Quizás destacaría simplemente, igual que los buenos comerciales, saber hacer buenas preguntas en el momento adecuado, saber empatizar. Y empatizar no solo tratar de entender qué está sintiendo el otro. Eso, salvo los psicópatas, yo creo que todos tenemos cierta empatía, sino tener la perspectiva de ver con los ojos, de oír con los oídos, de sentir los latidos, de sentir exactamente lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Ese nivel de empatía tan avanzado en el que sabes exactamente en la fase psicológica y psíquica en la que se encuentra la persona que estás obteniendo información, que la estás tratando, manipulando, persuadiendo, acompañando, llamémosle como queramos, pero tener esa empatía probablemente es lo que determina a los mejores comerciales o los mejores agentes humming versus aquellos que quizás pues, no son tan avanzados. Por acabar de cerrar un poco el círculo de diferentes habilidades que aquellos que las tengáis, si aún no trabajáis en el sector, pues bueno, para que sepáis qué rol profesional quizás os encaja mejor atendiendo a vuestro perfil. Muy bien, pues este es el bloque de formación y habilidades. Abrimos el bloque de tecnologías y herramientas. Comentaba Antonio que hoy día son fundamentales, son imprescindibles para poder ser eficaces, porque las herramientas nos permiten obtener más información y analizar más información, para ser eficientes y para ser efectivos, siendo capaces de conseguir esos objetivos con los mínimos recursos en el mínimo tiempo imprescindible. Es fundamental que la tecnología no sea un fin, sino que sea un medio que nos permita, como decía Juan, que la lavadora del ciclo de inteligencia vaya lo más rápido y lo más precisa posible. En vuestra opinión, si tuviéramos que destacar algunas tecnologías en genérico que podrían ser útiles tanto para el analista de inteligencia como para el agente de obtención, ¿cuáles podríamos destacar? Por ejemplo, Antonio.
Pues en cuestiones de tecnología, para mí es fundamental hoy en día el conocimiento verdaderamente de herramientas que existen para poder entender la información que nos llega. Ya no estamos en la época de hace muchos años en el que la información te llegaba a cuentagotas y muchas veces, como ha comentado Juan, ya fuera de tiempo, en la que ya no podrías tomar o no podrías utilizarla para tomar decisiones. Por lo tanto, es muy importante la tecnología. La tecnología, con todo lo que ello conlleva, estamos hablando de inteligencia artificial, Big Data, el uso de esa información de forma coherente, correcta y precisa y a tiempo, es elemento fundamental. Por lo tanto, el aspecto ese de la tecnología, yo creo que es necesaria controlarla. Entonces, lo cual significa que hay que conocer el mundo que vivimos, como hemos comentado anteriormente, tan cambiante, en el que hoy pensamos de una forma, hemos visto qué ha pasado con el COVID, que no lo esperábamos, qué ha pasado con la invasión de Rusia de Ucrania, qué está pasando ahora la guerra Israel-Hamás. Son situaciones vulnerables, cambiantes, que muchas veces incluso no son predictivas. Por lo tanto, tenemos que estar preparados ante situaciones cambiantes y dar opciones para ello. Por lo tanto, hace falta una tecnología que nos dé solución, pero siempre sin tener o teniendo en cuenta siempre que al final el aspecto humano, la mente, las ideas son lo que tiene que prevalecer. Y lo hemos visto, yo pongo el caso del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, como ha sido que no esperaban ese ataque terrorista con tantos muertos, desgraciadamente, hace unos meses, ¿no? Entonces, se ve que había mucha tecnología para uso, pero los analistas no llegaron al final a darse cuenta que se estaba preparando un ataque de esa envergadura, ¿no? Entonces, lo cual implica que el aspecto tecnológico es muy importante, pero el aspecto de capacidades de entendimiento de la situación real y predictivos es también fundamental. Esa persona tiene que conocer, el analista, la situación en la que se mueve para poder presentar soluciones a tiempo y se puedan, por lo tanto, tomar decisiones, ¿no? En formas a tiempo, ¿no? Para poder solucionar estas situaciones como ha ocurrido desgraciadamente. Totalmente de acuerdo, Antonio. Yo coincido contigo en todos tus postulados. Realmente las tecnologías de hoy en día, lo que son tecnologías disruptivas, es la inteligencia artificial y el manejo del Big Data. O cabalgamos el reto tecnológico o si no, nos vamos a quedar, estamos jugando en situación de inferioridad. Eso es evidente. ¿Cómo lo vamos a poder cabalgar? Pues en base a herramientas. ¿Cómo lo puede incardinar el analista de inteligencia? Pues a través de las herramientas que le faciliten el trabajo. Yo considero básicamente que para un analista de inteligencia, básicamente, no voy a entrar en un estudio, en una enumeración prolija de distintas herramientas, pero creo que para el analista de inteligencia lo que son clave para él son dos herramientas. Uno que son las bases de datos y otros son las herramientas que generen resultados visuales y gráficos. Cuando hablamos de base de datos, no es que estemos invocando el oráculo de Delfos, no nos equivoquemos. El conocimiento no está en las bases de datos. En las bases de datos está la información. El conocimiento, el know-how, el wisdom está en el analista. El analista lee mucho, lee todo. Es un tío inquieto, pero al final, cuando quiere buscar un detalle, lo busca en la base de datos. Cuando quiere encontrar una relación, busca en esa herramienta que le desarrolla todo tipo de relaciones. Pero el conocimiento no está en esa base de datos. Y en eso coincido plenamente contigo, Antonio. Al final, el analista es clave dentro de todo este mare magnum de cosas, dentro de todas estas tecnologías y todas estas herramientas. Al final, el analista, el hombre, la persona tiene que estar en el centro y es el que tiene que regular y generar el trabajo y organizar
todas estas cosas, porque las bases de datos sin que nadie las lea no sirven para nada. Es una máxima que coincide siempre con todos los profesores, profesionales en activo, con todos los ponentes. Siempre les formulamos la misma pregunta, ¿no? La inteligencia artificial, ¿cómo va a impactar en el ciclo de inteligencia o en la práctica profesional de la inteligencia, tanto en el sector público como privado? Y todos acabáis coincidiendo en lo mismo, que nunca va a poder suplir al analista, sino que va a ser una extensión del analista para poder interpretar mejor, para poder obtener conclusiones más rápidas, más certeras, pero en ningún caso va a poder sustituir, como comentaba Luis, uno de los asistentes, a la intuición, al pensamiento lateral, al pensamiento creativo, al pensamiento crítico, al comprender todas las variables ponderadas de una forma que ni siquiera sabemos cómo nuestro cerebro consigue hacerlo, para precisamente adelantarse a cisnes negros, que difícilmente, si nunca han ocurrido, la inteligencia artificial va a poder ser capaz de inferirlos, ¿no? O deducirlos, por lo que el postulado general que coincide con todos vosotros es que la tecnología es una herramienta a disposición del analista y que el analista siempre va a perdurar y a ser imprescindible, ¿no? En la práctica profesional de la... Fenomenal. Perfecto. Abrimos el bloque de coordinación y colaboración entre los diferentes roles que practican la inteligencia. Hemos creído oportuno añadir este bloque porque, como decíamos, es un trabajo en equipo, es imprescindible la coordinación y la colaboración entre todas las fases e incluso dentro de una misma fase con los diferentes profesionales que contribuyen a ella, por lo que tengo varias preguntas para vosotros. Teniendo en cuenta el perfil de analista de inteligencia, el perfil del agente de obtención, según vuestra opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que en el día a día se encuentran y que dificultan esta colaboración, esta cooperación estrecha que debería ser entre ambos? Por ejemplo, Juan. Realmente no debería haber, no debería haber conflictos. Realmente la distribución de tareas es clara. El analista dice el que hay un órgano después que determina, o una capacidad que determina quién tiene que solventar ese problema. Y el agente de obtención, una vez que recibe esa necesidad informativa, determina el cómo. Todo esto, como habíamos dicho, dentro de esa lavadora del ciclo de inteligencia, sujeto a un proceso continuo de ajuste de objetivos. Yo creo que objetivamente ni los agentes ni el analista de inteligencia fusionador intenta hacer de obtenedor Humming, y el obtenedor Humming no intenta trascender o no conclusiones y funcionar, como digo yo, como mecanismo unicelular de inteligencia. Lo normal no es que pase. También es cierto, y eso nunca podemos excluirlo definitivamente, es que las relaciones humanas existen y el entendimiento humano existe. Entonces, es cierto que entre dos personas se puede desarrollar un entendimiento perfecto, o pueden desarrollarse un entendimiento y una coordinación menos óptima. Pero realmente entre el rol de obtenedor y el rol de analista fusionador no debe haber nada más que pueda entenderse como pequeñas suspicacias que, al fin y al cabo, con los reajustes estos que hemos dicho del ciclo de lo que es el proceso de obtención, se verían solventadas. Sí, yo añadiría que a ver, está claro que siempre puede haber tensiones, como es lógico, pero eso ocurre en cualquier entorno de laboral, ¿no? Siempre hay situaciones que pueden no ser interpretadas de forma, digamos, correcta, entre comillas, pero está claro que tiene que haber una comunicación abierta
una clarificación de papeles, de responsabilidades. Esos canales de comunicación tienen que ser efectivos, a tiempo, tienen que estar siempre abiertos, y está claro que cada uno tiene unos papeles distintos. El analista ve a un nivel normalmente superior, en el sentido superior de capacidad estratégica o de ambientación o de otra serie de capas superiores al agente de obtención humano. El agente de obtención está a un nivel operacional en el que recibe peticiones de información que le puede llegar por el analista, por ejemplo, puntuales, para poder al final tener un puzzle claro de la imagen que quiere ver. Le falta una ficha. Esa petición de información es para obtener esa ficha, que se lo manda al agente UMI. Y ese agente UMI lo que va a hacer, agente de obtención, va a buscar esa ficha que necesita esa persona, ese analista. Pero todo eso es en un conjunto de visión de equipo. O sea, no es un analista que va a pedir a un señor que está en donde sea una información, sino que es un conjunto de analistas con una serie de capas, niveles de información, de producción de inteligencia, y que requiere de un equipo que esté en un sitio determinado o de una persona esa información. Pero esa comunicación tiene que ser fluida en ambos lados. Y es muy importante, porque me pasó a mí, estando, como otra vez vuelvo a Ucrania, en el que el feedback es importante. O sea, que el analista le tiene que informar al medio de obtención, a la persona que está obteniendo esa información, de que si le ha servido o no le ha servido esa información, o qué aspecto le es más importante para hacer sus trabajos. O sea, que esa comunicación tiene que ser bidireccional. Por un lado, la petición de esa información que le tiene que llegar con la necesidad que requiere, pero por otro lado, esa información se le da, y a continuación es importante que haya esa comunicación de decir, mira, eso me ha gustado, o esto me interesa en este aspecto, o enfócate en este otro lado, ¿no? Eso me pasaba a mí con los analistas de imágenes. Muchas veces las patrullas mandaban con los drones imágenes del Donbass, pero nos pedían a nosotros que los analistas de imágenes le diéramos información si esas imágenes realmente eran buenas, si necesitaban otra altura de obtención de esas fotografías, en otros ángulos o en otros momentos del día, de la tarde, en fin, todas esas cosas que sirven para enriquecer al final el producto final. Por lo tanto, esa doble, digamos que, información, flujo de información es fundamental, ¿no? Es lo que quería comentar. Nos gusta siempre en las masterclass hablar de realidades, aunque duelan. Y os voy a repreguntar para ver si Adelante. enfocáis alguna palanca de mejora, sobre todo para aquellos que ya trabajan en inteligencia y que se pueden encontrar con desafíos, porque creo que habéis tratado el deber ser, ¿no? El deber ser, pero seguramente hay algún mal endémico, como es lógico y pasa en todos los trabajos, en esa colaboración y coordinación entre los dos roles, ¿no? Uno, lo ha apuntado ahora Antonio, que es el feedback. El feedback yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes, salvo en aquellos equipos más establecidos y con más relación y más experiencia y donde todos se conocen y demás, pues seguramente hay mucho más feedback. Pero no sé en vuestra experiencia si ese feedback está establecido como norma o realmente es algo que consideráis que escasea y que debería mejorarse. Yo desde mi experiencia es norma. Es decir, se recibe una información procedente de fuentes humanas como consecuencia de una solicitud cursada por el analista y luego siguiendo los canales, las posibilidades, dependiendo de los medios que se dispongan, se discute, se comenta esa obtención y entre el obtenedor y el analista se ajusta esa obtención. Se buscan los detalles, lo que ha servido, lo que no ha servido, de lo que las zonas de sombra que el obtenedor no ha logrado obtener con su actividad para que en una siguiente ocasión esa sombra se difumine. Por mi parte,
es una cosa que es gratificante porque ves que el asunto funciona. Entonces, el contacto, la interacción entre el analista y el obtenedor es una de las cosas más satisfactorias por eso, porque ves el esfuerzo de unos, la dedicación de otros y cómo se van moviendo poco a poco los objetivos a voluntad y con la finalidad de que se alcance lo que se está persiguiendo. Yo creo que por mi parte a lo mejor he sido un afortunado, pero realmente sí que funciona. Y otra pregunta que se la lanzo a Antonio, relacionada con el feedback, es el feedback una vez ya se ha producido la inteligencia, ya se ha difundido al decisor, al consumidor, al destinatario de ese informe. Por tu experiencia, Antonio, la toma de decisiones final que se ha tomado gracias a ese informe, ¿hasta qué punto retroalimenta al analista y hasta qué punto llega hasta el obtenedor que ha contribuido parcialmente a esa toma de decisiones? Bueno, esa pregunta es bastante complicada de contestar, entre otras cosas, porque depende del entorno donde estemos ubicados. Depende de la organización, institución, si es una empresa, si es una institución internacional, si es Fuerzas Armadas, policial y demás. Entonces, cada uno tiene su marchamo, su forma de proceder en estos aspectos, ¿no? Hay realmente organizaciones pues, que son bastante cerradas. El problema de inteligencia, como siempre, que esa información también es obligación de mantenerla clasificada según las necesidades, utilidades y por supuesto, riesgos o amenazas que puedan tener el difundirla, ¿no? Hay veces en que esa información, por esas situaciones especiales que estamos hablando, no llega a la gente de campo, a la gente UMI, a la gente de obtención. Puede ser el caso de que no llegue esa información por esa difusión que se le ha dado y esa clasificación que tiene, pues que no ha lugar, ¿no? Normalmente sí que es verdad que se intenta que esa información, por supuesto, o por lo menos aspectos generales de esa información, o toma de decisiones que se han tomado, eh, lleguen a esa persona. Pero yo destacaría sobre todo un aspecto, que es el de la colaboración continua y comunicación abierta. O sea, tiene que haber una comunicación constante, abierta, con reuniones de coordinación cuando sea falta, un update meeting, de tal forma de que se vea que existe una verdadera comunicación entre los analistas y los medios de la agentes de obtención, ¿no? El decisor final ya es a otro nivel. Estamos a nivel estratégico, a una persona o un ente que tiene que tomar una decisión, que ahí se nos escapa, tanto para el analista como el que está como agente de obtención, ¿no? O sea, el analista tampoco tiene que estar, ni el medio ni el agente de obtención, tiene que estar pendiente mirando para arriba. ¿Va a hacer lo que yo le he dicho o va a tomar el escenario A o el escenario B? ¿Cómo eso ahí corta o ahí acaba su responsabilidad? En el momento en que presenta ese informe, con los medios de obtención que sean pertinentes, se ha presentado y se ha tomado una decisión. Pero lo demás ya podemos decir que escapa. No es bueno el estar mirando para arriba diciendo, bueno, al final me ha servido llamando a la puerta, ¿no? TikTok, toc, toc. ¿Es bueno lo que te he dicho? ¿Sirve? ¿No sirve? Eso no es problema del analista ni del agente de obtención. Lo importante es comunicación, confianza mutua a lo largo del tiempo y que cualquier mínima problemática, digamos, o mala interpretación o aspecto que haya que considerar, pues que se hable en el entorno que competa, ¿no? Pero no tenemos que estar mirando hacia arriba. Eso sería, digamos que es basado en mi experiencia, cuando he tenido que tomar decisiones o he tenido que presentar decisiones al commander y demás, yo ya ahí se me escapaba y yo decía, bueno, lo que crea pues será y ya está, ¿no? Porque es donde acaba mi responsabilidad. Ese punto quería yo dejarlo aquí subrayado, ¿no? Antonio, yo coincido plenamente contigo. Recordar lo que habíamos dicho al inicio de
esta charla, ¿no? Realmente el analista de inteligencia es un asesor del mando. Es decir, su finalidad es que el comandante, el jefe, el director esté plenamente al día o al tanto de todo lo que pasa, de todo lo que le interesa. Otra cosa es la decisión. La decisión está sujeta a otros imponderables, que a lo mejor lo que tú le presentas tiene peso, pero hay otra serie de cuestiones que tienen tanto peso como lo que tú presentas. Y entonces no puedes presuponer en ningún momento es que con tu asesoramiento el comandante vaya a tomar una decisión. No, lo que tienes que evitar es el desconocimiento del comandante. Lo que tienes que darle es la mejor información posible para que, teniendo en cuenta lo tuyo, más lo que le dice otro, más lo que le dice otro, más lo que le dice el de sus capacidades logísticas, más el que le dice el de sus capacidades de ingeniero, más el que se le dice todo, tome una decisión. Entonces, realmente tú lo que nunca puedes permitir es que el jefe esté en la ignorancia. No, no. Tú al jefe le tienes que iluminar, pero es el jefe el que toma la decisión. Y nunca puedes presuponer que la decisión que ha tomado ha sido única y exclusivamente debido a tu asesoramiento. Como tú bien decías, Dani, una de las virtudes que debe adornar al analista es la humildad. O sea, nunca debes pretender ser el centro de la fiesta ni creerte que algo se ha llegado porque tú lo has dicho. No, no. Aquí lo único que hacemos es echar una mano al jefe en todo lo que se pueda y serle todo lo leal que nosotros seamos capaces. Sí, sí, si Hablan, me permites, precisamente en el CEO de una empresa que tiene que tomar una decisión, estamos hablando de que esa decisión que tome va a afectar incluso a las acciones a lo mejor de la empresa o a las inversiones de esa empresa, o sea, está jugándose algo importante, tiene una visión holística, no solo es la visión tuya que tú le has dado, que me parece muy bien, pero tiene otra visión de a otro nivel estratégico que se escapa de incluso de tus propios conocimientos, como has dicho, que le es necesaria para tomar esa decisión. Entonces, si te focalizas solo en lo que tú le has dado, al final es carencia de esa humildad que has comentado, ¿no? Entonces, es necesaria. Esos niveles distintos hay que entenderlos como tal. Ahí precisamente iba a los desafíos del ciclo en la realidad, es que la obligación de reserva y la clasificación de la información que en cada momento se está gestionando impide esa retroalimentación y ese feedback casi siempre, y eso pues puede ser un hándicap para la mejora constante, ¿no? Que es parte del ciclo. Y luego la urgencia, que también se ha comentado, la inmediatez y la falta de recursos también es otro, a mi juicio, de los desafíos que impiden ese feedback, que no hay tiempo para sentarnos, para poner todo sobre la mesa y para hablar de qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, esa zona que comentaba Juan, de esos grises, ¿no? Esa oscuridad, a poder arrojar un poco más de luz para mejorar en una futura misión, una operación, no suele haber tiempo para poder dedicarle a ello y es algo que los directores, estratégico de ese departamento de inteligencia, de ese área o de esa empresa o de esa misión, tiene que hacer esfuerzos constantes para reducir esa falta de feedback y crear esos entornos y esos espacios donde efectivamente pues, se pueda retroalimentar a todo el mundo hasta donde la misión y la información y la clasificación lo permitan, por lo que al final habéis acabado dando en el clavo con lo que quería que un poco aflorase en el debate. Y continuando, para ya ir cerrando por tiempo, eh, algunos temas que han consultado los alumnos del máster de analista de inteligencia y que ya preparando esta masterclass también pudimos hablar entre Juan Antonio y yo, eran los desafíos éticos y los límites profesionales del trabajo, ¿no? Han salido a relucir en la última intervención de Juan esa lealtad profesional que en muchas ocasiones, y conectado con la consulta que ha hecho Noelia Pérez, acerca de la coherencia entre los diferentes procesos del ciclo y entre las diferentes fases, es otro reto en el que nos tenemos que encontrar. Y mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando el responsable de inteligencia no está de acuerdo con el informe de inteligencia o que el
analista de inteligencia pues discrepa, ¿no?, de la opinión, valoración o decisión del jefe. ¿Cómo se lidia en ese contexto con la lealtad, pero a su vez con la responsabilidad profesional de acabar afirmando determinadas cosas en un informe? Uf, Si quieres, Juan. Juan. Es complicado. Vamos a ver, esto, tal y como me lo has planteado, yo creo que lo más gráfico es recurrir a un ejemplo, ¿no? En el inicio, antes del inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, yo creo que todo el mundo estuvimos pendiente de una especie de conferencia final de la decisión que se emitió desde los salones del Kremlin, en el que el presidente Putin iba interpelando a cada uno de sus colaboradores sobre cuestiones próximas o relativas al futuro desencadenamiento de la guerra. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando el jefe de los servicios de inteligencia militares rusos le intentó hacer ver al presidente Putin que todavía no se tenía la información suficiente como para poder garantizar una campaña exitosa en caso de que se determinara lanzar. Ante lo cual el presidente Putin reaccionó de una manera muy vehemente y arrinconándole prácticamente en su propio discurso. Al final, el resultado de todo esto es que el jefe del servicio de inteligencia militar ruso tuvo que plegar velas, tuvo que reconducir su discurso y terminar diciendo al presidente Putin lo que quería escuchar, que evidentemente con la información que se disponía en ese momento, la progresión de fuerzas rusas en territorio ucraniano sería franca. Es muy complicado, señores, es el día a día. Esto no existen fórmulas mágicas. Hay jefes y hay subordinados. Y existen personalidades de jefes y personalidades de subordinados. No se puede hacer nada. Lo que sí que es cierto es que cuando uno cede la primera vez, es mucho más fácil ceder durante las ocasiones siguientes. Lo cual no quiere decir que haya que ceder ni no. Eso es conducción y el día a día. Pero lo que sí que puedo asegurar es que no es fácil ni agradable. Sí, Magistral, eso, Juan, magistral la respuesta. Muy interesante. sí, Antonio. ese comentario último es muy diplomático y verdaderamente muy político. Te ha quedado muy bien, sí, es cierto. Vamos. Es así, ¿no? Hay que saber tomar, mover y saber decir las cosas en su tiempo y de qué forma, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo, adoptar una postura constructiva, entender la otra parte, eh, intentar explicar, si eres analista, por qué has llegado a esas conclusiones, aunque no sea acorde con lo que se estaba esperando, podemos decir, ¿no? Hasta cierto punto. Por lo tanto, para mí la comunicación abierta, el poder abiertamente hablar de las cosas con respeto, estamos hablando de un entorno general, un entorno empresarial, un entorno de organización internacional o incluso un entorno de Fuerzas Armadas, es importante el llegar a entendimiento. ¿Por qué? Porque eso va a afectar en el futuro. Si el analista en cuestión o el jefe de analistas, el senior, en un momento dado, no explica su postura de forma convincente al escalón superior, al jefe que tiene que tomar decisiones, pues por un lado su liderazgo hasta cierto punto se puede ver afectado por parte de los otros analistas que están en el equipo, porque dicen, este señor verdaderamente no me defiende o no protege nuestro trabajo. Puede entenderse de esa forma, ¿no? Y por otro lado, también la parte, digamos, el jefe que recibe esa información, pues puede tomar ese liderazgo autoritario
podemos decir, aquí se hace lo que yo diga, con lo cual crea una situación tensa que es difícil manejar. Por eso digo que el senior de los analistas tiene que tener esa figura diplomática, como has comentado ahora, Juan, con tus aseveraciones, y que hay que hacerlo transmitir al jefe y también hacérselo transmitir a los analistas, a los que están debajo, hacerle entender que a veces pues hay que buscar alguna vía intermedia para poder llegar exactamente a lo que se busca, ¿no? O sea, que es analizar los análisis, por decirlo así, para que al final se puedan tomar, pues dentro de esas posibilidades que te da el jefe, llegar a verdaderamente presentar algo que esté en el equilibrio entre distintas posiciones, ¿no? Así es como lo vería yo, en resumen. Conjugan, por tanto, para que se cumpla esa lealtad en un contexto de ética profesional de los analistas y con una variable de jerarquía marcada, necesariamente se necesitan habilidades sociales, se necesita inteligencia interpersonal por parte del analista para, como dice Antonio, escoger el momento, el cómo, el cuándo, ¿no? Y el dónde, poder interpelar o poder hacer una crítica constructiva al jefe, que probablemente exige ya una buena relación precedente, que sin esa relación pues no va a tener éxito esa interpelación, y viceversa. Si quieres que tu equipo te sea leal, probablemente pues necesitarás un liderazgo formal e informal que se trabaja en el día a día y que si no lo trabajas, pues difícilmente podrás tener un equipo de analistas motivado, orientado y que te sean leales en el mejor y en el peor de los momentos. Por lo que, como comentáis, no hay una máxima y hay que ver caso a caso, organización a organización, qué cultura organizativa tiene esa unidad de inteligencia, esa organización, esa empresa, esa institución, qué normas escritas y no escritas y qué relaciones personales hay entre unos y otros para acabar definiendo en cada caso concreto cuándo debe primar esa lealtad por encima de todo. Caso ejemplo de Putin con su jefe de servicios de inteligencia, donde con luz y taquígrafos le ridiculiza y eso acaba difundido y hemos visto todos. O en casos contrarios, donde ese feedback es incluso hacia arriba, que es cuando hay más, digamos, una cultura organizativa más propicia a la crítica constructiva y que incluso los analistas son capaces de, en tiempo y forma, cuestionar a los jefes para que estos también piensen y recapaciten acerca de si lo que están decidiendo realmente es lo mejor para la organización y para ellos mismos, ¿no? Así que creo que ha sido muy instructivo la respuesta que habéis dado ambos y creo que los asistentes también la van a valorar. Y por último, para ya cerrar, a colación de algunas de las preguntas que han formulado algunos alumnos y algunos de los asistentes, es cómo abordar las situaciones donde la información obtenida es contradictoria e incompleta, ¿no? Es una pregunta que se ha repetido en varias ocasiones, que es recurrente en el máster y es el día a día. No se da la circunstancia en donde la información es completa y es coherente, íntegra, ¿no? Siempre vamos a vivir con esa sombra, con esa información parcial. En vuestra opinión y en vuestra experiencia, ¿qué recomendáis para abordar, gestionar esa incertidumbre y esa incoherencia e información no completa? Juan, si quieres, Bueno, ¿empiezas tú, Antonio? Vale, pues con tu permiso. Yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido es que se da el caso, y se da el caso muy habitualmente. Lógico no tener toda la información. Soluciones que hay, está claro que el analista tiene que informar debidamente de que esa información ha trabajado con la información que tiene. Por lo tanto, de entrada puede perfectamente poner sobre la mesa una serie de escenarios que se puedan dar. Esos escenarios ya van a indicar con un tanto de probabilidad o con favorabilidad, con la posibilidad de que sea más favorable o menos, una serie de opciones que hay en el terreno basada en la situación que hay. ¿Por qué? Porque a veces, como hemos comentado anteriormente, hay que dar información a tiempo en un precisamente corto plazo de tiempo. Entonces, igual no nos llega esa información que hemos solicitado o que está ahí, pero no sabemos
identificarlo con claridad o las herramientas que utilizamos no llegamos a obtener esa información para cuanto se necesita, que es para allá. Por lo tanto, ese analista tiene que decir claramente que con la información que tiene respecto a tal caso o tal situación, pues plantea una serie de opciones o escenarios, por ejemplo, ¿no?, para la solución o para la petición de esa necesidad que hay de información. Es un caso típico. Entonces, si tenemos unas capacidades más en tiempo, habrá un análisis prospectivo con más posibilidades de obtener mayor información, pero siempre habrá, como norma general, una parte de esa información que no tenemos. O a lo mejor esa información está a otro nivel, o la tiene otra organización, otra institución. Entonces, hay posibilidad de que nosotros, aunque no lo sepamos, podamos llevar esa información a esa persona en cuestión y que diciendo que tenemos ese gap, ese vacío de información referente a esta situación específica, ¿no? Con lo cual, habría opciones de obtenerlas por otra cauce, pero inicialmente es hablar de escenarios posibles ante la información que tenemos en ese momento. Eso puedo comentar así inicialmente. Me parece fabuloso. Antonio, tú te has centrado más en lo que es el resultado final como consecuencia o que se puede obtener como consecuencia de esa información inconexa e incompleta. Yo, si me lo permitís, me voy a centrar un poco más en lo que son los procedimientos, ¿no? Cuando uno recibe información fragmentada, poca o deslavazada, al final, como digo yo, tiene que confiar en su equipo y hacer funcionar a su equipo. El trabajo en equipo, ahí es donde realmente esto cobra su verdadero valor, en el desarrollo de sinergias y en el desarrollo, como dices tú, de posibles hipótesis o escenarios, ideas que probablemente a ti como coordinador del equipo no se te ocurren, pero a cualquier otro se le pueden ocurrir y son muy, muy válidas. Evidentemente, cuando recibes poca información, tienes que tirar de conocimiento, más que de conocimientos, de, Intuición. de saber hacer. O sea, cuando el torero saca la maestría, es decir, uno tiene que tener unos conocimientos adecuados tanto del entorno sobre el que se está desarrollando esa, ese análisis, como de los procedimientos adecuados. Ahí es clave el control y el desarrollo de técnicas de análisis, donde determines evidencias, donde determines asunciones, donde sepas claramente lo que es una cosa, donde sepas claramente lo que es otro. Y a partir de ahí, ir conformando lo que tú has dicho fabulosamente. Ese escenario, que un escenario no es otra cosa que una solución hipotética a un problema, teniendo en cuenta la información que se determina. Bueno, pues lo que para mí determina y es clave para que un escenario sea consistente y que sea plausible es todo eso, o sea, a través de unos conocimientos técnicos adecuados, a través de unas técnicas de análisis, a través de un conocimiento profundo del entorno, determinando evidencias, determinando asunciones, y todo eso metido en la coctelera de la sinergia del grupo de trabajo, que es lo que realmente le va a dar la calidad a ese producto que va a salir, como tú muy bien has dicho, que se denomina escenario. Fenomenal, pues sintiéndolo mucho, tenemos que irlo dejando ya. Nos hemos pasado de la hora. Esperamos sinceramente que la masterclass os haya ayudado a todos, tanto a los que habéis votado en la encuesta que sois policías, como los miembros de Fuerzas Armadas, el personal de servicios de inteligencia, tanto públicos, que hay algunos, como del sector privado empresarial, para, en definitiva, hacer mejor vuestro trabajo en el día a día, ¿no? A su vez, como hacemos siempre, espero que hayamos sido capaces también de trasladaros, de contagiaros esta pasión y esta vocación por este mundo, ¿no?, de la inteligencia, que es apasionante, tanto desde la perspectiva del analista de inteligencia como desde la del agente de obtención. Ambos
interesantísimos, retos mayúsculos, pero muy gratificantes para todos aquellos que trabajáis o queréis trabajar en este mundo el día de mañana. Aquellos que queráis adentraros en el mundo de la inteligencia, ya sea mediante cursos introductorios, avanzados, de experto, incluso másteres universitarios, no dudéis en acceder a lisainstitute.com y pedirnos asesoramiento académico y profesional para que os acompañemos y os recomendemos, en función de vuestra situación y profesión, cuál de ellos puede ser más adecuado para vosotros. Juan, Antonio, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestras intervenciones, por explicar cosas complejas de forma sencilla, de forma comprensible para todos, por aportar valor y, en definitiva, por contribuir a la cultura de inteligencia a nivel general. Como habéis visto, nos acompañan personas de todos los sectores, de todas las profesiones, que quieren implementar o que utilizan la inteligencia para tomar mejores decisiones en su día a día, y vuestra experiencia de años y de práctica real, pues sin duda que es súper valiosa para todos ellos. Así que en nombre de todos ellos, muchísimas gracias por todo lo que habéis explicado. Realmente para mí ha sido un placer volver a coincidir con vosotros. Sabéis que para mí es siempre un reto hablar de estas cosas, pero al final lo bueno que tienen los retos, sobre todo cuando se solventan, y yo creo que se solventan con cierta generosidad, es la sensación que queda después de haber compartido un rato tan agradable con profesionales como vosotros. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. Pues muchas gracias por la invitación, Daniel. Ha sido un placer verdaderamente estar con el coronel Juan Salgado, que es un profesional de alta mira en referente a temas de inteligencia, gestión de información, de conocimiento y todo lo que hemos tocado. Realmente ha sido para mí muy, muy bueno por conocer otras perspectivas y otras situaciones basadas en la experiencia que ha tenido durante su labor, sus trabajos que está realizando para la seguridad de nuestra sociedad, que en el fondo es lo que estamos buscando todos, vivir en una sociedad en paz, seguridad, y por lo tanto este granito de arena creo que siempre será bueno para toda la audiencia. Muchas gracias a todos. Y a todos vosotros, como siempre, si os ha resultado útil, si os ha gustado este formato, si os han gustado estos ponentes, que seguro que sí, dejadnos un comentario, compartir estos conocimientos con las personas de vuestro entorno profesional, académico, porque es la mejor forma de demostrarnos que queréis que sigamos haciendo masterclass gratuitas, accesibles para todo el mundo, como estas. Si así es, así seguiremos haciéndolo semanalmente para poder contribuir a la cultura de inteligencia, a la cultura de seguridad, a la cultura de defensa, que es compromiso de LISA Institute. Así que muchísimas gracias a todos por asistir, por participar, por tener esa actividad en el chat. Muchísimas gracias, os esperamos muy pronto en la próxima masterclass. Que tengáis a todos un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto.